Vamos a hablar con Pablo Costiner. Él es presidente del bloque justicialista de la Cámara de Diputados de la Nación. Lo sumamos a esta charla porque hay, en relación a las decisiones y los anuncios que ha tomado el gobierno nacional, bueno, tal vez, como muchos indican, cierto nivel de improvisación. ¿Cómo lo ve usted, diputado Costiner? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. ¿Se observa improvisación? ¿Considera que existe ello? Sí, totalmente. Creo que lo primero que fue la reacción del presidente, en vez de hacer una lectura de lo que podía haber significado su rendimiento electoral o político en las elecciones, que claramente fue inferior a lo que esperaba, con una diferencia muy grande respecto a la fórmula Fernández-Fernando, en vez de hacer un análisis de responsabilidad, cuál haber sido el mensaje en las urnas, lo primero que hace es adjudicar la responsabilidad a la gente por votar de esa manera. Creo que el gobierno hoy está enmarcado en un relato que fue la misma actitud que criticó al gobierno anterior en el 2015, ¿no? Hoy tiene este gobierno un relato de una realidad que es distinta a la que vive la Argentina y que es lo que ha llevado a esta derrota electoral, por un lado. Por el otro, creo que las medidas que ha tomado se las llevó a puesta la misma devaluación, porque pensar que un hogar va a resolver su problema por un refuerzo de 2.000 pesos por mes hasta fin de año, que es la variación promedio de lo que es elevar el mínimo no imponible de ganancias, o un bono de 5.000 pesos para otros sectores, me parece que o esta ida y vuelta sobre el tema de combustible, que congelo, que no congelo, cuando la devaluación se lleva puesta el 25% del salario de la gente, no hay precios fijos en los alimentos, empieza a haber escasez, la gente no puede pagar los créditos, plantear una salida alternativa parcial o un parche sobre los créditos UVA o prendarios en vez de ir a una solución de fondo, y esto es consecuencia de haberse negado a atender una agenda que nosotros veníamos reclamando en el Congreso hace tiempo. Yo lo hice la última vez la semana pasada en el mismo Congreso, donde planteaba estos temas como temas para resolver. Entonces creo que hay una improvisación y ni el mismo gobierno cree en estas medidas, porque cuando nosotros proponíamos avanzar sobre algunas de ellas nos dijeron que éramos populistas, irresponsables. Recuerdo cuando el presidente vetó la ley de tarifas justas y equitativas, que hablábamos de que las tarifas debían ajustarse al valor del salario, no del libre mercado, y nos dijeron de todo, el presidente vetó la ley, y bueno, y así estamos. Entonces creo que ese es el problema. El gobierno no cree en las medidas que anunció, claramente demuestra una falta de un plan económico, no existe el ministro de Economía, es improvisado, ¿no? Sí. El congelamiento del precio de los combustibles, bueno, ¿es también una clara descripción de esto? Y obviamente porque, digo yo, ¿por qué todo esto no se podría haber hecho antes si la situación económica no se descubre por la diferencia de votos del domingo? Es una cosa que ya venía latente en la Argentina, que hace falta perder una elección de esta manera para que el gobierno se dé cuenta de todo lo que había que hacer. Eso es casi una falta de respeto hacia la gente. Cuando nosotros hablábamos del tema tarifa o combustible ya hace 2 años, nos decían que esa era una economía populista, que era una intromisión del Estado en las relaciones libres de los mercados, que iba a generar que no venga nadie a invertir en la Argentina. Ustedes recuerden de eso, de esa época. Y resulta que ahora el gobierno lanza un congelamiento por 3 meses de combustible, después dice que no, que tiene que acordarla con las petroleras. Entonces es muy raro lo que está pasando y muy preocupante, porque en definitiva repercute concretamente en la calidad de vida de millones de argentinos que están preocupados, que ven que la plata ya este mes no le va a alcanzar para lo que pensaban, que no pueden pagar sus créditos, las pymes que siguen cerrando. Entonces, bueno, el gobierno tiene una responsabilidad principal y prioritaria sobre lo que hoy sucede en Argentina.
Diputado Cosiner, ¿qué tal? Bueno, cuando hay un gobierno que anuncia un paquete de medidas que tienen, son temporarias y tienen una finitud muy marcada y roza justamente los próximos comicios, creo que le termina dando claramente la razón cuando usted dice el gobierno no cree que estas sean las medidas como una solución de fondo a este tipo de problemas que claramente también los conocen desde el gobierno. El candidato Labaña acaba de lanzar una propuesta de integrar una mesa de consenso para alcanzar acuerdos básicos que irían sobre todas estas cuestiones a las que tratan de solucionar con medidas transitorias. ¿Cree que ese es el ámbito, el lugar donde se deben discutir estas cuestiones, o todo tiene que pasar por el Congreso y el Congreso debiera estar ya convocándose para avanzar en algunas medidas que son impostergables? No, lo que pasa es que el único camino es primero acordar las medidas. Yo creo que el Congreso es una vía cuando hay voluntad por parte del gobierno. El gobierno podría haber sido el Congreso una vía, el gobierno no tiene voluntad de habilitar el Congreso para tratar esta agenda. Cuando nosotros lo hemos querido hacer a través de sesiones especiales, vos sabés que cuando los proyectos no tienen dictamen necesitas 2/3, y entonces el oficialismo bloquea con su voto los 2/3, que nosotros como oposición no tenemos, y tampoco hoy ya es responsable imponer una medida de mayoría-minoría o de minoría-mayoría. Parece que en este momento que vive la Argentina tampoco serviría que se junte toda la oposición y sin acuerdos imponer medidas al gobierno, porque es muy grave lo que está pasando. Entonces yo creo que lo que hay que hacer ahora es lo que dijo Labaña recién. Primero, hacer un paréntesis en todo lo que sean actitudes de campaña o electorales. En segundo lugar, convocar a la mesa de diálogo argentino, que se constituya luego institucionalmente en un Consejo Económico y Social para el Desarrollo, como él lo nombró. Cuarto, comenzar a ejecutar un plan alimentario y sanitario nacional, donde se garantice la atención en alimentos y remedios y medicamentos a todos los sectores, fundamentalmente los más vulnerables, acelerar los procesos de compra, y luego buscar un diálogo nuevamente con el Fondo Monetario para que, comprometiendo el cumplimiento de nuestras obligaciones como país, renegociemos vencimientos para que permita a la Argentina crecer. Fueron medidas muy puntuales que ha planteado Labaña y que lo que hace es confirmar que la vía que nosotros decíamos que necesitaba la Argentina, que era la vía de la propuesta seria, responsable, no tan marketinera de campaña, es la única que existe. Si siguen tironeando a la Argentina de la grieta, el futuro no es bueno, porque no nos ha dado resultado. De todas maneras, no sé también si es el mejor momento, teniendo en cuenta que lo que hay por delante es efectivamente elegir un gobierno. Esta situación que se ha generado en pasos que terminan siendo una especie de primera vuelta, pone prácticamente a las elecciones de octubre como un balotaje que va aparentemente a profundizar esta grieta de tener que elegir entre uno u otro sin opciones para otras voces, o todavía hay expectativa. Labaña acaba de ratificar hoy que hay otras alternativas para la Argentina. Lo hizo cuando presentó su plan económico. Obviamente los medios más importantes se encargaron de que ese plan económico no dure en agenda ni 5 horas. Como dicen los chicos, lo ningunearon, ¿no? Y bueno, ese ninguneo también genera estas cosas, ¿no? Que digamos, a la larga tenés que volver a discutir que la única salida es un plan de desarrollo en serio en Argentina. Lo ha propuesto Labaña en su momento, ha vuelto a reiterar ahora ya medidas puntuales. Entonces, ¿cuál es el momento? Es ahora, porque las elecciones son el 27 de octubre. Si no se hace algo con la Argentina hoy, no sabemos qué puede pasar hasta el 27 de octubre. No podemos tener la actitud responsable de esperar que la elección arregle todo. Nosotros
Nosotros tenemos que garantizar una estabilidad económica y social en la Argentina que sea el pilar de esa estabilidad institucional que necesita nuestro país para llegar correctamente a las elecciones del 27 de octubre, donde la gente libremente vuelva a votar. Pero me parece que si vos sos una fuerza política que querés gobernar la Argentina, en este momento no puedes mirar al costado. Entonces la responsabilidad que entendió que tenía la fórmula de Labaña-Urtubey, no solo vinculada a los más de 2 millones de votos que pueda haber tenido, para algunos será mucho, para algunos será poco, sino fundamentalmente hacia todos los argentinos. Entonces lo que hizo Labaña hoy, es decir, como terminó diciendo, nuestros equipos han planteado estas salidas, proponemos, después estará el gobierno puede decir no me interesa lo que dice Labaña y seguir adelante. Bueno, es su responsabilidad, para eso el gobierno y puede gobernar hasta el 10 de diciembre, pero nadie nos va a decir que en los momentos difíciles que ha tenido la Argentina y tiene la Argentina, no propusimos algo concreto, que es mucho más que una foto de diálogo, porque para dialogar y sacarse una foto hay 80.000 fotos dando vuelta. Lo importante es decir, bueno, yo propongo estas medidas y estoy dispuesto a bancarla, ¿no? Lo que dijo Labaña, yo la propongo y estoy dispuesto a sostenerla. Y, diputado, en ese contexto, bueno, obviamente esto nunca salió del terreno de los rumores, ¿no? Pero la posibilidad de un adelantamiento de la finalización del mandato, de algún tipo de alteración del orden institucional, ¿cómo lo analiza usted? Incluso, ojalá que no se dé. Incluso con esto que también había trascendido, ¿no? El hecho de que se respalde desde el gobierno la opción electoral de Labaña. ¿Cómo la habían visto cuando surgió? No, yo creo que son todas versiones que se generaron a partir de lo sorpresivo y lo inesperado de esta corrida bancaria que se dio, el tipo de cambio, de esta inestabilidad económica que se ha profundizado, y a partir de ahí, como toda crisis, empiezan a generarse distintos rumores, pero no hay nada de eso. Nosotros seguimos siendo una fuerza política diferente, que está buscando su espacio, que sí cree, como dijo Labaña, que se ha caído la polarización en la Argentina. Se ha caído porque claramente ya la fuerza política del gobierno no es competitiva, entonces no hay polarización, y nosotros en eso entendemos que haciendo bien las cosas y teniendo estas actitudes responsables podemos lograr gran acompañamiento de otros sectores de la sociedad que por ahí no nos votaron, pero eso será el tiempo de la campaña. Me parece que hoy el tiempo era ¿no? de esta actitud de generar propuestas concretas. La Argentina tiene que seguir su cronograma electoral, hay que votar el 27 de diciembre, y el traspaso de este presidente a un presidente nuevo debe ser el día 10 de diciembre. Y la Argentina tiene que aprender a respetar los procesos institucionales, pero obviamente el gobierno también tiene que aportar a que este clima de inestabilidad termine lo más rápido posible. Cosiner, y en la provincia el hecho de que el Partido Justicialista termina en un sector con el que venía compitiendo electoralmente, ¿ayuda a un propósito más amplio que era el que se sostenía a nivel nacional? Claramente el proceso provincial, en este fin de etapa de los 12 años de gestión de Urtubey en la búsqueda de un nuevo gobernador, va teniendo su dinámica diferente y totalmente distinta a la nacional. Uno lo ve porque los distintos partidos que conforman parte del Frente Unión por Salta, Consenso Federal a nivel nacional, en la elección local, a ser desdoblada, incluso con otro sistema, han tenido comportamientos distintos. Yo no he formado parte del proceso provincial, estoy concentrado y abocado a lo nacional, porque creo que debe ser así, porque necesita otros actores, y bueno, habría que hablar con los responsables de llevar adelante el proceso en el caso del PJ, que han sido los que han ido tomando esta decisión, y veremos cómo finaliza. Ojalá que sí exista la posibilidad de participar libremente de todo aquel que quiera participar en esos pasos. Y bueno, nosotros tenemos que tener mucho respeto en el caso de los candidatos nacionales de consenso,
porque hay partidos en todos los frentes que nos acompañan a nivel nacional. Entonces, en ese caso, yo por lo menos quiero ser muy respetuoso del aporte que ellos nos están haciendo al acompañamiento nacional, respetando las decisiones que toman a nivel provincial, pero claramente es un escenario distinto, confuso por ahí, pero bueno, es la realidad que hay, ¿no? Y Unión por Salta no se pudo prolongar, ¿no? Para el proceso provincial era la pretensión. Era una idea. Era una idea, bueno, y sí. no se impuso. No, porque obviamente el hecho de que yo creo que el gobernador ya no tenía una instancia de reelección, hay que renovar candidatos a gobernadores que han planteado su idea y no han podido acordar entre ellos, entonces vos cuando no podés acordar en ese sentido, por ahí se genera una diáspora o cada uno sostiene la candidatura por distintos partidos, y bueno, fue un proceso que tuvo su dinámica propia, diferente claramente a la nacional. Bueno, pero se incorpora el PJ a una alianza que está claramente consustanciada con lo que representa el Frente de Todos en las elecciones nacionales, ¿no? ¿Esto tendrá que ver tal vez con el fin de ciclo de Urtubey aquí en la provincia y el fin de un liderazgo en el PJ? Yo no creo que sea con fin de ciclo ni fin de liderazgo, creo que con una manera distinta de liderar los procesos. El Urtubey ha dicho que él va a ser presidente, que él no va a dejar ningún heredero ni va a dejar ningún delegado de él. Yo creo que él va a seguir conduciendo un proceso político de un sector importante de la política de Salta a partir de su presencia nacional, que creo que recién ha comenzado. Pero esto lo iremos viendo, ya creo yo, con los distintos comportamientos una vez que tengamos el nuevo gobierno provincial instalado y ver cómo finaliza el proceso nacional. Yo sí creo que la manera de conducir de Urtubey es diferente por ahí a las tradicionales, pero también es verdad que él siempre aclaró desde un comienzo que él no iba a dejar ni un delegado ni un heredero y que claramente su actitud iba a favorecer a que las distintas fuerzas políticas tengan su propia dinámica de conducción. Y esto pasó, quizá algunos especularon hasta el último momento que iba a aparecer el dedo de Urtubey para un lado, para otro, y no, eso no se dio y puede haber descolocado a algunos, pero él anticipó que el proceso iba a ser muy parecido a lo que está dándose ahora. Después veremos si los alineamientos que se han dado dieron resultado o no, y quienes han llevado esos procesos de negociación dirán por qué fueron. En mi caso, y yo creo que formando parte de un esquema nacional que uno está llevando adelante una elección nacional cuyo frente es diferente, uno tiene que ser prudente en eso y no interferir. Diputado, gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego.